estamos con una especie de puré de buscapina, sertal, patalgina, no sé qué otra cosa más, porque realmente lo que está ocurriendo no se ha visto nunca en la historia argentina, donde el Partido Radical no tenga ni un candidato a vicepresidente, pero ni siquiera tenga la posibilidad de competir en las PASO, porque de última, en el 2015, estaba Sanz y ese tipo de cosas. Para nosotros es un golpe muy, muy duro, porque el primer partido de la República Argentina, sobre la que se construyó prácticamente la democracia y la república, la Unión Cívica Radical, que pregonó el sufragio universal y secreto, el artículo 14 bis en una reforma bastante compleja de 1957, son los logros de este partido, que prácticamente le ha dado una columna vertebral, por lo menos en lo que respecta a la Constitución Nacional, de una democracia y de una república, o por lo menos aspirábamos a eso. Y de repente que no esté en el espectro electoral, es muy duro digerirlo, es muy duro poderlo entender. Uno se enoja con la dirigencia, uno tiene cosas para decirles y gritarles, y de verdad, ¿Qué porque dice la dirigencia? Porque a mí me suena que hay como una suerte de divorcio de cúpula hacia una dirigencia, ¿no? parecería ser de que en esta política de los últimos tiempos, donde no se discuten ideas, sino se cambian figuritas y se votan fotos sin saber qué es lo que cada uno piensa, hoy está permitido todo, que el pragmatismo es la regla, donde las ideas no sirven, y mucha gente sigue repitiendo que hay que votar a las personas. Yo sigo sosteniendo, como lo sostenía el doctor Alfonsín, de que lo peor que podemos hacer es votar personas sin saber qué es lo que piensan, porque no vamos a saber hacia dónde van. Y estamos en una política donde de repente estás viendo que Macri, que era el que venía a cambiar lo malo que había hecho el gobierno anterior, de repente lo trae al presidente del bloque de senadores del gobierno anterior, pero a su vez también fue el presidente de senadores del gobierno anterior, el de Menem. Y es una cosa que es muy difícil de entenderlo. Yo humildemente creo que eso no suma votos. Ahora, si es por una cuestión de generar en los mercados y en los grupos poderosos económicos algún tipo de beneplácito, evidentemente creo que están gobernando para esos grupos y se está olvidando de la gente, se está olvidando del pueblo, se está olvidando de darle valor a la producción local, de incentivar las pymes, de bajar los impuestos. Es decir, la mirada hacia abajo aparentemente parece que no va a existir en este próximo gobierno. Vos sabés que dijiste algo que es clave y es muy interesante. Siempre que los mercados aplaudieron medidas de gobierno, le fue mal a la gente. Esto es histórico, digamos. No es una apreciación mía ni un juicio de valor, sino un relato histórico. Podemos repasar momentos históricos cuando los mercados aplaudieron, y la sensación que a mí me da, vos dijiste recién Alfonsín, recuerdo un viejo discurso de Alfonsín en un reportaje que le hacen, cuando él hablaba del poder fáctico, el poder corporativo y el poder institucional, que es la república, ¿no? Así es. Y la sensación es como que hoy el poder republicano busca satisfacer las demandas del poder fáctico. ¿No tenés esa sensación? Sí, sin duda, pero también se ha hecho todo lo posible para llegar a esto. Cuando uno ve los planes de estudios, donde a la gente no se le enseña a pensar, las escuelas se han transformado en prácticamente comedores, donde es todo un estado de desastre, por llamarle de alguna forma. Yo me acuerdo de la época de Menem con el famoso Plan Federal de Educación, que significó destruir todo lo que era la educación de las escuelas técnicas, y de repente no se toma conciencia de que hoy el alumno que está en el grado no es el mismo cuando ibas vos, Néstor, o cuando iba yo. Es decir, cómo se incentiva, no se estudia eso, y evidentemente todo ha ido modificándose, donde a la gente no se le enseña a pensar, y cada vez se venden
los políticos como productos de la canasta, es decir, yo compro la gaseosa X porque me gusta la propaganda y una cosa que ni siquiera llegamos a saber qué nos produce en el cuerpo esa gaseosa que consumimos. Es decir, es una situación bastante problemática si no tomamos conciencia de que la política es idea y que uno, al margen de la falencia, de los errores que pueda tener determinado gobernante de determinado partido, el partido político, la ideología de ese partido, le daba un encuadre donde yo como votante sé que esta persona puede tener como límite esto y no va a pasar de ahí. Ahora no sabemos.